Bueno, muchas gracias por las personas que en este momento ya se encuentran en línea. Em, para el día de hoy tenemos una presentación sobre el nuevo portafolio de productos de Microtik, en el cual estaremos viendo algunas novedades y estaremos explicando algunos detalles técnicos de las siguientes referencias para que ustedes como usuarios de la marca Microtik pues, puedan entender mejor las verticales de negocio de estos productos y para que cuando realicen sus compras entonces puedan realizarla de la manera más acertada. Así que, bueno, vamos a comenzar. Así que, disculpa un momento, voy a colocar la presentación. Así que, bueno, eh, para comenzar, primero me gustaría presentarme y que conozcan un poco de mi trayectoria y cómo ésta les puede nutrir a través de este seminario y también para los siguientes que estaremos realizando. Como saben, tengo un canal de YouTube donde pueden encontrar mucho contenido de valor para todos sus proyectos. Mi nombre es Miguel Paz, especialista de productos con Macrotics, trainer oficial de Ubiquiti y Microtik para Latinoamérica. Llevo 10 años trabajando con las soluciones de Microtik, 12 años en el mundo de las redes y todo este tiempo he trabajado desarrollando soluciones de conectividad, redes cableadas e inalámbricas, homologaciones de tecnología, diseños en redes cableadas, también inalámbricas a nivel de Colombia. Para compartir un poco de mi experiencia, he elaborado como director de proyectos en seguridad electrónica, coordinador de instalación y configuración en redes corporativas. Y también este tiempo que hemos venido elaborando con Macrotics, realizamos acompañamientos con nuestros clientes para asesoría de soluciones, ejecución de proyectos en redes Wi-Fi, soluciones a nivel de ISP, Carrier, nivel 1, nivel 2, hasta nivel 3 en todo el nivel nacional. Espero que esta experiencia y conocimiento sean de aporte para todos ustedes. En ese tiempo también he trabajado la parte académica, como les comenté, soy trainer oficial de Ubiquiti y Microtik, así que en los últimos 6 años, en paralelo, he venido desarrollando esta parte académica. Así que para todos ustedes están cordialmente invitados a las certificaciones oficiales que estaremos realizando dentro de un mes en la ciudad de Bogotá. Estaremos realizando el curso MTCNA, es el curso de fundamentos eh, de configuración sobre Microtik. Así que estaremos 1 o 2 semanas capacitando a los que estén interesados. Estos cursos tienen un valor, así que pueden comunicarse con nuestros medios de atención para tener más información sobre estos cursos. Y pues que como novedad estaremos trabajando con una nueva herramienta, la cual les permitirá generar configuraciones más fáciles. Esto va a ser mediante un Excel que les va a permitir automatizar muchos scripts. Entonces, tenemos mucho contenido exclusivo, digamos que no hace parte digamos, como de la información oficial que pues normalmente damos en los cursos, sino que damos mucha herramienta de valor que les va a permitir facilitar sus trabajos a nivel de soluciones Microtik. Así que estaremos este tiempo en Bogotá, creo que estamos iniciando alrededor del 12 o 13 eh, en Bogotá, así que los que estén interesados se pueden comunicar a nuestra línea de atención. En este tiempo, pues entonces he trabajado la parte de entrenamientos oficiales
entregamos el certificado de fábrica para los que pasan la evaluación final y también he participado en varios eventos, en exposiciones tecnológicas a nivel nacional e internacional. eh, en todos estos eventos, compartiendo las novedades de las tecnologías y pues algo que me gusta siempre enseñar es que la tecnología está diseñada para hacernos la vida más fácil. Así que los que me siguen en el canal saben de que me gusta hablar sobre lo que muchos ven complicado, explicarlo de manera fácil y sencilla para que lo podamos todos dominar. Este seminario y todos los que hemos realizado quedan almacenados en nuestro canal de YouTube, Macrotic SaaS, así que si nos buscan con este nombre en YouTube, allí pueden encontrar nuestro canal. Los invitamos a suscribirse, darle like al contenido que les agrade. Esto nos va a apoyar y nos va a permitir seguir realizando este trabajo para que ustedes puedan obtener toda esta información y conocimientos. También presento nuestra empresa, Macrotic SaaS. Cuenta con presencias en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. En estas ciudades nos pueden encontrar o contactar de manera directa en nuestras sedes. Somos distribuidores oficiales de Microtik. Contamos con asesoría, soporte por personal especializado. Realizamos servicios, capacitaciones, certificaciones, configuraciones. Nuestra distribución es a nivel nacional, así que si ustedes nos encuentran dentro de la misma ciudad donde nos encontramos, se lo podemos hacer llegar a la puerta de su hogar o en la parte donde necesiten trabajar las soluciones. Contamos con el mejor stock a nivel nacional, un e-commerce donde pueden realizar compras en línea, realizar una autogestión de manera mucho más rápida. Y también en la página www.macrotix.com pueden encontrar la sesión de ofertas y promociones, así que antes de realizar la compra, les invito a revisar qué tenemos en promociones del mes para que puedan realizar o puedan obtener esos beneficios de algunos descuentos para sus productos. Como contenido para el día de hoy, estaremos realizando una breve introducción al mundo de las redes de Microtik y estaremos viendo el nuevo portafolio de productos para ISP y estaremos explicando cada una de estas soluciones, ya que hemos detectado de que muchos de nuestros clientes realizan la compra, pero no entienden muy bien, digamos, el propósito o la manera de uso correcta de estos dispositivos, así que la idea es explicar más a detalle cuáles serían las ventajas de estos nuevos modelos y pues cómo podrían aplicarlos o hacer un uso más efectivo dentro de su red. Así que vamos a comenzar entonces con introducción a las redes Microtik con routeros. Microtik es de origen europeo en el país letón, como tal en Latvia. Y aquí es donde pues, comienza la historia de Microtik. Ellos son allí vecinos de Rusia. Y esta compañía o esta empresa comienza, digamos que se funda en el año 1996, como tal una empresa que se dedicaba a el desarrollo de software. Y para el año 1997 desarrollan la primera versión de routeros, el sistema operativo de los Microtik, en versión CD. En este tiempo, la idea consistía de que si teníamos un PC o un servidor con diferentes tarjetas Ethernet o inalámbricas, instalamos este sistema operativo y una vez instalado este sistema operativo, entonces convertimos ese PC o ese servidor en un router. Así que así se estuvo manejando durante esos primeros años, hasta que en el año 2002 empezaron a desarrollar el portafolio Router Board, que ya es la parte de hardware. Así que en este año empiezan a fabricar los primeros modelos. En ese tiempo eran unos modelos tipo boards, muy similar a lo que de pronto algunos conocen como las Raspberry, en donde compramos una board y empezamos a armar nuestra solución. Dependiendo de la necesidad, le añadimos interfaces, le compramos un case. Entonces manejaba ese mismo concepto, ahora que pues primero estaba Router Board. Empezaron a trabajar este concepto donde diseñábamos nuestra solución y pues de allí en adelante pues han empezado a
desarrollar varias soluciones y ahora ya tenemos soluciones integradas en donde no necesitamos armar nuestro producto, sino que ya viene con todo lo necesario para conectar y poner en marcha. En el año 2006 se realiza el primer MUM, es el MikroTik User Meeting. Es un evento donde todos los usuarios de MikroTik se reúnen y comparten sus experiencias, fábrica expone los nuevos productos, comparten los casos de éxito, se realizan presentaciones. Entonces, este evento, pues hasta el momento está, por decirlo así, en pausa debido pues a la emergencia sanitaria. Esperamos que en este año o en el siguiente ya empezamos eh, a tener nuevos MUM. Actualmente en Colombia se han realizado 4 veces este tipo de eventos que son bastante interesantes. En el año 2015, en el MUM de Indonesia, pues se tiene el registro más grande de la historia con la participación más masiva. Así que bueno, el sistema operativo Routeros trabaja sobre un kernel de Linux y se puede instalar ya sea en un PC, así que si nosotros tenemos un PC, un servidor físico, podemos hacer la instalación de este sistema operativo y podemos convertir esta máquina en un router para que nos haga esas funciones. Y por otro lado, tenemos la opción de instalarlo en una máquina virtual, ya sea que se encuentre en planta o se encuentre en la nube. Esta máquina, nosotros podemos entonces instalar el sistema operativo y pues utilizar estas características de routeros sobre ellas. Cuando nosotros adquirimos un dispositivo MikroTik físico, este dispositivo ya tiene la licencia preinstalada, así que no es necesario adquirir la licencia por separado. Digamos que cuando se adquiere el producto, de antemano ya pagamos la licencia. Esta licencia pues no tiene fecha de vencimiento, es algo que viene amarrado a la máquina y pues si lo estamos trabajando sobre una máquina física, pues al momento en que ella se dañe o ya no podemos disponer de ella, pues esta licencia muere con el equipo. Por otro lado, en las máquinas virtuales sí tenemos la capacidad de reutilizar esas licencias y trasladarlas de una máquina a otra. Eso sí, cuando tomamos la licencia y la trasladamos a un equipo nuevo, pues el equipo anterior se queda sin licenciar. En las máquinas virtuales, la activación es en línea, así que cuando nosotros hacemos una activación, eh, debe estar el equipo en línea para poderla realizar y cuando hacemos el traslado, la máquina nueva lo toma, inmediatamente la máquina anterior pues se queda sin la licencia. En cuanto a máquinas físicas, tenemos la siguiente estructura de licenciamiento. Las licencias, digamos, comerciales se empiezan a manejar a partir de la Level 4. Entonces aquí tenemos estos niveles de licenciamiento, nivel 4, nivel 5 y nivel 6, con sus respectivos precios cuando hacemos la compra en la página del fabricante. Diferencias entre estas licencias van a ser más que todo en la cantidad de túneles que nos va a permitir a nivel de software. Digamos que hay una restricción por software sobre la cantidad de túneles y de usuarios activos en User Manager. Entonces encontramos que la Level 4 nos va a limitar en la mayoría de ellas a 200, Level 5 a 500 y la Level 6 pues es una licencia con todas sus características totalmente desbloqueadas. Si ustedes adquieren un modelo físico donde de pronto creen que van a superar estas limitaciones que tiene el modelo, no les recomiendo tanto subir la licencia, sino comprar el modelo que ya tenga la licencia de ese nivel preinstalada, ya que fábrica instala la licencia más adecuada para cada modelo. Esto quiere decir de que posiblemente una máquina que viene con una licencia Level 4 preinstalada, muy posiblemente no tenga las capacidades en cuanto a hardware de obtener o de poder procesar correctamente unas 500 conexiones. Así que realmente, digamos que en la mayoría de los casos, cuando ustedes
adquieren un hardware de MikroTik, una router board, muchas veces se hace la migración, por ejemplo, cuando se compra un modelo de radioenlace, que la mayoría de los clientes vienen con licencia Level 3, y muchas veces necesitamos las características del AP, así que necesito convertirlo en un AP multipunto. En ese caso, digamos que muchas veces hasta esa parte, digamos que yo manejaría un tema de licencia Level 4 para ya disponer de esta característica. Si tenemos equipos físicos que deseamos convertirlos en routers, entonces sí recomiendo de que según la necesidad que ustedes tengan y que pues, según el hardware donde lo van a instalar pueda cumplir con los requerimientos, entonces ya tenemos varias opciones a escoger. Entonces, esta es la manera en que se maneja el licenciamiento en los equipos físicos. En las máquinas virtuales se maneja otro tipo de licenciamiento, que son las licencias CHR, y las licencias CHR vienen totalmente desbloqueadas, pero la limitación va a ser a nivel de velocidad soportada en las interfaces. Entonces, una licencia P1 es una licencia que las interfaces no van a poder, o a nivel de bloqueo de software, no les va a permitir procesar más de 1 gigabit por segundo por interfaz. La P10 va a limitar a que las interfaces no puedan procesar más de 10 gigabits por segundo, y la Pen Unlimited va a tener todas sus características desbloqueadas, o sea, no vamos a tener ya ese bloqueo por software de velocidad de interfaz, así que ya independiente de la interfaz que dispongamos, pues podemos aprovechar toda su velocidad. El sistema operativo MikroTik entonces tiene soporte para lo que es el estándar Wi-Fi, lo que es el estándar B, AG, N, AC o AX. Bueno, AX todavía no tenemos una solución de fábrica, por decirlo así, en cuanto a hardware, así que posiblemente ya con el sistema operativo 7 va a ser posible, así que pronto tendremos novedades en cuanto a modelos de MikroTik con el estándar AX. Hasta el momento, digamos que una de las mejoras que ya se han encontrado en la parte inalámbrica es que en los modelos AC de arquitectura ARM ya se le puede instalar el paquete Wave 2, donde ya podemos aprovechar muchas características del Wave 2, como anchos de canal de 160 MHz, entre otros. Ya podemos aprovecharlas, así que al nosotros actualizar este paquete en una AP de arquitectura ARM, ya podemos disponer de ellas. Entonces seguimos a la espera de los modelos AX que posiblemente las estén liberando para este año o el siguiente. MikroTik cuenta con un firewall personalizado. Este firewall es de segunda generación, así que es un firewall de estado. Así que esas van a ser, por decirlo así, las limitaciones que tiene el firewall, y que para un uso como ISP en la parte de borde para conectar los sistemas autónomos, entonces nos puede trabajar perfectamente bien, siempre y cuando tengamos los conocimientos necesarios. Para los que no conocen mucho MikroTik, muchas veces se escucha el dicho de que no es seguro, que lo atacan mucho, entonces los que venimos trabajando sabemos de que no es así. Es necesario tener el conocimiento sobre cómo crear esas políticas de firewall para proteger nuestro equipo. Cada red es diferente, así que la configuración de firewall va a depender de la necesidad de cada usuario, y pues que el nivel de conocimiento que tenga para desarrollar su firewall le va a permitir entonces obtener estas características. Entonces, por esta razón, nosotros también invitamos mucho a que participen en nuestros eventos de capacitación, porque ahí es donde explicamos todos estos conceptos, cómo armar su firewall, cómo configurar adecuadamente, explicamos los entornos ISP, el entorno corporativo, el entorno de Wi-Fi público. Entonces, nos enfocamos sobre esas necesidades reales para que nuestros participantes pues tengan la capacidad de enfrentarse a estos escenarios. Así que el firewall es bastante robusto, totalmente personalizable. Así que la robustez de este firewall va a depender mucho de que
usuario pues tenga el conocimiento avanzado para poder disponer o poder utilizar las configuraciones adecuadas. Una de las características que más les gusta a los usuarios, la limitación de ancho de banda. Así que esta es una de las razones por la que es uno de los elementos favoritos en el mundo de las redes corporativas, en los colegios, en el mundo ISP. Y es que pues esta parte del control de ancho de banda, siempre y cuando se sepa configurar, lo hace muy bien. Así que esta configuración nos permite, esta característica nos permite hacer configuraciones de ancho de banda, ya sea de usuarios o de los servicios si los sabemos distinguir. Entonces, una vez que tengamos esa información clara, podemos especificarle al router qué tratamiento en cuanto a ancho de banda se le puede dar, qué prioridades tiene un ancho de banda sobre otro o qué velocidades máximas vamos a permitir. Soporta ráfagas. Las ráfagas nos permiten que los usuarios puedan experimentar una velocidad por un periodo de tiempo y que cuando en la primera conexión y que cuando termine ese periodo de tiempo pues vuelva a su velocidad establecida. También soporta ancho de banda garantizado. Esto quiere decir de que podemos configurar de tal manera de que los clientes en el peor de los escenarios nunca va a reducir su velocidad de ese valor. Entonces le podemos establecer valores máximos, cuánto es lo máximo que ese usuario podría alcanzar, y si el ancho de banda no es suficiente para que todos alcancen el máximo, entonces ningún usuario debería de bajar de esto. Entonces, siempre y cuando se tenga el conocimiento para poder estructurar esta configuración de colas de manera adecuada, se puede hacer perfectamente bien. Configuración de túneles, así que por temas de seguridad, por temas de conexiones remotas, conexiones entre sedes. Se utiliza mucho lo que son los túneles, así que MikroTik eh, soporta una gran variedad de túneles y ahora digamos que tenemos muchas mejoras en el nuevo sistema operativo, soportando WireGuard, soportando ZeroTire, que son unas VPNs que digamos han empezado a tomar mucha presencia en este mundo de las redes y pues que ya con MikroTik en el sistema operativo versión 7 ya podemos disponer de ellas. Así que próximamente estaremos realizando seminarios donde explicaremos cómo utilizar estas características sobre este nuevo sistema operativo. Soporta también diferentes servicios, servidores proxy, servidores hotspot, servidores DHCP, servidores DNS, servidores VPN, entre otros. Así que es un sistema operativo bastante robusto con muchas características y que si lo comparamos con otras soluciones del mercado en donde tienen soluciones similares o con precios similares, perdón, con soluciones similares, vamos a encontrar que el precio con MikroTik va a permitirnos obtener una solución con las mismas prestaciones, pero con una diferencia de precios bastante grande y que, por ejemplo, en los últimos años hemos venido homologando este tipo de productos con los ISP carriers, digamos que venían de un mundo de otras marcas y que le tenían mucha desconfianza a las soluciones de MikroTik por precio. Estuvimos haciendo un trabajo allí comercial, haciendo laboratorios con ellos y actualmente muchos proyectos de estos ISPs o varios clientes ya los están empezando a trabajar con MikroTik. ¿Y esto a qué se debe? De que se pudieron dar cuenta de que a pesar de tener un dispositivo pequeño, compacto, con un precio bastante favorable, les estaba ofreciendo características o prestaciones bastante robustas o incluso superiores de algunos modelos con el que estaban trabajando y que sus precios eran mucho más elevados. Entonces, ya ahora, digamos que puedo hablar a nivel de Colombia, que hemos venido trabajando pues esta zona, eh, la parte de MikroTik ya se está empezando a cambiar como ese paradigma de que los únicos equipos que servían para soluciones de empresas a nivel carrier eran las marcas top. No, ya me he empezado a notar de que MikroTik nos puede prestar este tipo de soluciones y digamos que una evidencia de ello fue que logramos homologar uno de los modelos de MikroTik con el proyecto del Mintic, así que allá se está trabajando con router boards para la parte de routing
en las escuelas y zonas Wi-Fi públicas. Por otro lado, entonces está también la solución de router board, que es toda la parte de hardware. Entonces vamos a encontrar modelos integrados en donde todo el hardware pues ya viene listo para conectar, viene con su fuente dependiendo del modelo, así que conectamos, ya viene con su case, sus puertos listos, ya sea interfaces cableadas, SFP, inalámbricas, según el modelo, ya viene con todo preinstalado, así que simplemente conectamos y empezamos a configurar. La línea de router boards de solo board, en donde según la necesidad la adquirimos con inalámbrica o con las ranuras PCI para nosotros mismos escoger qué interfaz le vamos a adaptar, eh, adquirir los pigtail, antenas. Entonces esa parte como tipo Lego, que a algunos les gusta trabajar porque no hay una solución, digamos, al 100% diseñada para la necesidad. Con la router board se puede desarrollar, así que hay muchos que todavía siguen trabajando esta línea de productos. Las carcasas para las diferentes soluciones, las interfaces, por ejemplo las SFP, también tiene MikroTik un portafolio bastante amplio, y los accesorios de montaje. Entonces también tiene una variedad de accesorios de montaje, ya sea para radioenlaces, gabinetes, racks, orejas para los dispositivos, los repuestos de las fuentes redundantes, entonces, entre otros. Así que en la página routerboard.com, o cuando ingresamos a microtik.com, ingresamos el enlace de hardware. Allí vamos a encontrar un portafolio bastante amplio de diferentes productos, así que aquí tenemos la página del fabricante, microtik.com, y cuando ingresamos al menú de hardware, allí podemos encontrar entonces todas estas soluciones. Entonces, para el día de hoy vamos a explicar gran parte del portafolio de estas en cuanto a routers de borde para ISP, y explicar pues, de manera más detallada sobre qué escenarios los vamos a trabajar. Así que bueno, ya dejando de un lado la introducción, vamos a pasar a la parte de los nuevos productos. Y vamos a comenzar entonces con la CRS 310 1G 5S 4S más IM. Algo pues que de pronto, si algunos no lo dominan, es que las router boards en la misma referencia nos especifican las características técnicas del dispositivo. Tenemos por este lado entonces CRS, que es el tipo de producto. En este caso es un Cloud Router Switch. Estaremos hablando de un switch capa 3, ya que tiene características de routing. De la serie 300, vamos a contar con 10 interfaces, y de esas 10 interfaces entonces están separadas de la siguiente forma: una interfaz gigabit, 5 interfaces SFP simples, 4 interfaces SFP Plus, en este caso de 10 gigas, y la terminación IN, que nos especifica el tipo de cache, que pues, sí, inicialmente está diseñado para interiores. Cuando encontremos el IN, lo más seguro es que el dispositivo se debe de instalar en mesa, o si tenemos un gabinete, pues debería de tener bandeja para instalarlo. En este caso, este modelo cuenta también con la opción de insertar orejas. Así que si tenemos esta opción, también podemos instalarlo directamente en el gabinete. Así que otro truquito, o digamos un tip que les puedo regalar, es que si nosotros buscamos este modelo, vamos a encontrar de que al final nos puede decir qué es lo que viene en esta parte. Nos indica el producto con que viene. Entonces aquí encontramos las orejas con las cuales vamos a poder hacer esa instalación en rack. Así que si ustedes tienen una duda sobre ese producto con que viene, en la misma página, aquí en la parte final, en esta sesión nos puede decir con qué viene, y pues así ya estamos seguros de esa compra, pues si viene con todo lo necesario para nuestra instalación, o necesitamos obtener algo adicional pues para dejar todo perfectamente instalado. También cuando necesitamos reemplazar la fuente, entonces muchas veces se tiene la duda sobre cuál es la fuente más adecuada. Aquí entonces
digamos que la fuente se nos perdió y no recordamos cuál es, entonces también podemos ver qué tipo de fuente sería la adecuada para ese modelo. Así que esas son las características de este modelo. Como podemos ver, es bastante robusto. Este es un switch y que sus interfaces nos van a permitir manejar entonces unas conexiones SFP de 1 GB, digamos que ya para las conexiones de acceso para los dispositivos finales, y para las conexiones de 10 GB las podemos utilizar para interconectar otros switches. Así que este switch lo podemos utilizar en dos capas, en la capa de acceso y en la capa de agregación. Así que como agregación podemos alimentar otros switches con sus conexiones de 10 GB. Por otro lado, tenemos entonces una nueva versión, las CRS en serie 500. Entonces estamos pasando de la serie 300 allá a una serie 500. Contamos entonces con 4 interfaces y esas 4 interfaces son XQ. Algo muy interesante aquí es que estas interfaces entonces nos permiten alcanzar velocidades de hasta los 100 gigabits por segundo. Y cuando mostramos este tipo de productos, una pregunta muy frecuente es, ¿dónde yo voy a utilizar esos 100 megabits por segundo? Pues de pronto, digamos que un ISP muy pequeño no le va a haber necesidad, pero muchos ISPs que han empezado a realizar sus despliegues en fibra óptica han empezado a crecer considerablemente, se han encontrado con un cuello de botella y es que ya necesitan más ancho de banda debido a la cantidad de clientes y entonces venían de trabajar puertos SFP de 1 GB y cuando ya necesitaban pasar así sea 1,5 GB, pues el siguiente salto o 1,5 GB o 2 GB, pues ya el siguiente salto eran las interfaces de 10. Así que los que venían de 1 les tocó migrar a 10 y los que ya están en 10 y empiezan a saturar esa interfaz, se van a dar cuenta de que ya pasando de 10, entonces van a verse en la necesidad de utilizar las siguientes tecnologías. Entonces vamos a ver las interfaces XS que nos soportan hasta unos 25 gigas o las QSFP que nos pueden soportar de 40 a los 100 gigas. Entonces, con este modelo ya vamos a tener unos equipos bastante robustos, digamos, pensados a largo plazo, en donde no vamos a tener sino cuello de botella cuando necesitemos superar los 100 gigabytes por segundo. Así que vamos a tener, como se dice, un switch para rato. Este modelo tiene una interfaz Fast Ethernet, así que el propósito más que todo de esta interfaz va a ser administración. Este modelo cuenta con dos fuentes redundantes hot swap. Esto quiere decir que la podemos remover en caliente. La idea de que manejemos estas dos fuentes, y aquí explico pues un detalle que muchas veces he encontrado con los usuarios de estos modelos, es que pues no consiguen por decirlo así, los tomacorrientes para conectar las dos. Así que como simplemente necesito uno para encenderla, conectan solamente una fuente y la otra la dejan allí desconectada. Y pues la idea de estos modelos es que sean de alta disponibilidad. Eso quiere decir de que cuando se presente un evento, como por ejemplo el daño de una de las fuentes, no necesitemos dirigirnos hasta el sitio para conectar la siguiente o nos toque reemplazar el equipo o apagarlo, destapar, sino que estas ranuras o fuentes hot swap nos permiten que el dispositivo siga funcionando automáticamente hace el switcheo y que nos permite remover la fuente en caliente, quiere decir que no necesitamos apagarlo para hacer el reemplazo. A esto es lo que digamos se llama alta disponibilidad. Así que en este modelo y muy seguramente en los siguientes modelos vamos a empezar a contar mucho con esta característica que muchos la estaban pidiendo, ya que en las series anteriores los modelos redundantes tenían las dos fuentes, pero no eran hot swap. Eso quiere decir de que nos tocaba apagar el equipo, desarmarlo para poder hacer el cambio. En este caso, ya con esta característica, no necesitamos hacer eso. El equipo sigue funcionando, nos genera la notificación allí en el log
La buscamos, retiramos la fuente antigua, colocamos la nueva, la conectamos y todo sigue funcionando correctamente. Algo que muchas veces cuando se compran los modelos de MikroTik, ya sean las CRS o las CCR, es que muchos no verifican la parte del diagrama de bloques. Los diagramas de bloques se encuentran en la información del fabricante. Esta tabla que ustedes ven aquí, cuando me dirijo a la página, en la parte de descargas, varios de los modelos van a tener esto. Así que cuando nosotros abrimos ese archivo, nos va a mostrar una gráfica como esta. ¿Cuál es el propósito de esta gráfica? De que entendamos cómo sus chips en cuanto a switching o procesamiento, cómo están conectados y cómo sería el desempeño que se puede lograr. Y algo muy interesante es que a partir de los modelos ARM, los nuevos modelos ARM que MikroTik está desarrollando, se han realizado varias mejoras en esta parte de los chips de switching, y es que no necesitan en la mayoría de los casos pasar por la CPU para interconectar con otra interfaz. Así que estas interfaces, al estar interconectadas en un chip directamente, aquí nos está especificando de que podemos obtener velocidades de conmutación entre ellas sin necesidad de pasar por la CPU. Así que la CPU para temas de switching no necesita tocar la CPU, por lo que van a encontrar que la CPU en los modelos CRS de MikroTik pues tienen unos procesadores bastante sencillos, y eso se debe a que principalmente este procesador se va a utilizar para propósitos de administración. Así que si lo trabajamos netamente switching o conmutación, no necesita llegar a la CPU para ese propósito. Así que mientras se trabaje de esta forma, va a tener esas prestaciones. El puerto Ethernet se encuentra conectado a la CPU, así que digamos que algo que no se debería de hacer con este puerto es configurar un bridge para que este puerto Ethernet esté conectado con estos, ya que en determinado caso, si se envía un tráfico alto, o bueno, igual la velocidad del puerto es de 100 megabytes por segundo, pero si nosotros enviamos un tráfico tratando de saturar esta interfaz por aquí, pues vamos a empezar a evidenciar que inmediatamente la CPU se eleva. Y eso no se debe a un mal diseño del dispositivo, sino que debemos de siempre revisar el diagrama de bloques para evitar ese tipo de configuraciones y no saturar la CPU en estos modelos. Así que siempre y cuando creemos un bridge por hardware y estas interfaces estén solamente ellas entre sí, estamos garantizando de que toda la conmutación únicamente se realice a nivel de aceleración por hardware, o sea que el chip de switching se encargue de hacer ese trabajo y van a tener este rendimiento en donde vemos una conexión full duplex de 100 GB multiplicado por 4. Por otro lado tenemos la RB5009UG más S más IN. Este nuevo modelo, digamos que es hasta el momento de los modelos más compactos o más pequeños, y digamos que puede ser un homólogo de los que vienen trabajando la RB4011. Es un modelo que ha gustado mucho porque maneja muy bien esa relación costo-beneficio, en donde tenemos un producto a un precio bastante asequible y con unas prestaciones bastante amplias. Este modelo, entonces, es un router de borde que nos va a permitir tener hasta 4 procesadores, 7 puertos Ethernet gigabit, o sea, velocidades de 1 giga, y uno de los puertos Ethernet, en este caso el primero, es lo que ellos le llaman un G+, MikroTik lo denomina un G+, en donde ya podemos disponer velocidades de hasta 2.5 gigabits por segundo. Así que solamente en este puerto podemos contar con una velocidad de este tipo. Así que es un modelo bastante compacto, de altas prestaciones, una interfaz SFP Plus, así que podemos también insertar una interfaz SFP de hasta los 10 gigas.
Y pues que a diferencia de la 4011, pues posiblemente esa interfaz SFP+ la podamos aprovechar mejor debido a que la velocidad de los procesadores a comparación de la 4011, en este caso, este modelo la supera bastante. Este modelo, digamos que también algo que me preguntaba mucho con el modelo 4011 era sobre el calentamiento, la temperatura que llega a obtener este dispositivo. Así que algo a tener en cuenta es que estos modelos, tanto la 4011 como la 5009, manejan, por decirlo así, un case que trabaja lo que denominan el enfriamiento pasivo o la disipación pasiva más bien. La disipación pasiva consiste en que unos elementos metálicos, en este caso el mismo case, hacen contacto con los procesadores y la board y se encargan de absorber ese calor y por esta parte trasera empiezan a liberar ese calor. Estas ranuras al hacer contacto con el aire del exterior, entonces empieza a conducir ese calor hacia la parte externa y de esta forma entonces el dispositivo empieza a descargar todo ese calor que generan los procesadores y la board, lo dispersan hacia afuera, sin necesidad de recurrir a los ventiladores. Y esto tiene una ventaja porque cuando nosotros visitamos muchos ISPs y nos muestran su gabinete, encontramos de que el gabinete en ningún momento se encuentra totalmente cerrado, no se encuentra con aire acondicionado, hay mucha polución. Entonces, cuando nosotros tenemos un escenario con estas características, pues realmente nos conviene más un modelo de disipación pasiva que un modelo de disipación activa como los modelos que tienen ventiladores. ¿Cuál es el problema cuando instalamos un modelo con ventilador en un escenario donde pues, el gabinete no se encuentra en una parte cerrada? Dos, no hay aire acondicionado. Va a suceder lo siguiente. Si el gabinete no se encuentra totalmente cerrado, va a haber mucha polución, va a haber mucho polvo, va a haber mucho bicho, mucho elemento biológico circulando por allí. Y entonces los ventiladores se encargan de enviar todo esto dentro del dispositivo. Entonces, si ustedes revisan muchas veces cuando destapan los dispositivos, van a encontrar que uno, pues los ventiladores están llenos de polvo, muchas veces hasta se frenan porque internamente estos ventiladores pues tienen como una grasa que les permite, por decirlo así, hacer como esa rotación de manera suave, sin mucho ruido. Pero cuando tenemos mucha polución, entonces ese polvo, cuando empieza a llegar a estas zonas donde se encuentra esta grasa que les permite tener esa característica, entonces se empieza a frenar y entonces ya la velocidad o las revoluciones de ese disipador pues ya no son las mismas. Entonces ya no va a trabajar con las mismas prestaciones. Dos, si no contamos con aire acondicionado y en la zona donde está instalado, el aire es caliente, por ejemplo, aquí tenemos zonas bastante extremas como por ejemplo la costa, o por ejemplo en el Huila, en donde las temperaturas son muy elevadas, entonces ese calor que se encuentra dentro de la zona donde está el dispositivo, el ventilador en vez de enviar aire fresco dentro del router o switch, le está enviando aire caliente, así que la disipación tampoco va a tener las mejores prestaciones. Así que recuerden, cuando ustedes tengan estos escenarios, les va a servir más un modelo de disipación pasiva. Así que este modelo, como les explico, es bastante robusto, se presta mucho de las prestaciones del ISP. Y digamos que sea un ISP pequeño, digamos, y que piensa a futuro, tener un router, como se dice, para rato, lo que debería de tener, digamos, desde el inicio, les recomiendo mucho este modelo, la RB5009 UG, S+IN. Este modelo, pues tal cual como lo ven en pantalla, así viene de fábrica, pero también podemos instalarlo sobre rack. En Macrotix tenemos ya disponible los herrajes para montaje en gabinete con referencia el K-medio 79. El K-medio 79 es un kit de accesorios que nos va a permitir
instalar este modelo en un gabinete y vamos a tener varios métodos. Uno de ellos es que podemos colocar o instalar hasta 4 RB5009 ocupando una unidad de gabinete de 19 pulgadas. Va a quedar instalado de la forma como ven en pantalla, así que por este lado podemos sujetar dos routers. En este lado, entonces vamos a contar con este raje que nos va a permitir de que estas dos estén conectadas entre sí. Y por el otro lado colocamos la siguiente oreja con la cual ya vamos a poder alcanzar el otro extremo del gabinete y podemos entonces ya sea instalar esas dos así o instalar hasta 4 como máximo por unidad de gabinete. En caso de que tengamos, por ejemplo, un solo RB5009 y le deseemos tener instalado sobre el rack, entonces el kit también incluye este tipo de orejas con las que o digamos que son las orejas, pero en este caso no le vamos a partir esta oreja larga, no se la vamos a romper, sino que lo dejamos de esta forma. Y al tenerlo en esta posición, entonces podemos instalar una sola o dos RB5009, alcanzando así los extremos del gabinete de 19 pulgadas. Entonces, este modelo de accesorio ya lo tenemos en disponibilidad inmediata con MacroTix. Lo que sí está en este momento un poco escaso es la RB5009, por, como ya muchos saben, hay problema de escasez de componentes, así que es un modelo que normalmente cuando nos llega lo desaparecen porque está, digamos que bastante cotizado, incluso por fuera del país. A nosotros nos están haciendo compras desde Ecuador, Perú, Bolivia, porque está bastante difícil conseguir los routers y pues digamos que eh, por el, por el tiempo y digamos el servicio que Macrotix ha estado prestando en Colombia, pues tenemos muy buena disponibilidad. Entonces, los que estén interesados en este modelo, pues estar muy pendientes para que inmediatamente lleguen, pues puedan disponer de él, porque la demanda también está, de este modelo está bastante alta y pues digamos que la producción está un poco baja por los problemas que se han venido presentando a nivel mundial, ya sea por falta de componentes y también logísticos, como los problemas actuales de China en cuanto a energía y de COVID. Por otro lado, entonces ya pasamos a los modelos CCR de la serie 2000. Con la CCR del 2000 tenemos, por ejemplo, la CCR 2004 16G 2S+. En este modelo entonces vamos a encontrar, aquí digamos que la nomenclatura cambia un poco. Aquí entonces tenemos que el 2 es la serie, el 4 el número de núcleos y de aquí en adelante ya empezamos a hablar de interfaces. En este caso 16G, vamos a contar entonces con 16 interfaces Gigabit Ethernet y dos ranuras SFP Plus. Así que en estas ranuras entonces vamos a contar o disponer de velocidades de hasta los 10 gigas según el modelo de SFP que le adicionemos. Este modelo también soporta fuentes redundantes, hot swap, así que todos los modelos nuevos vamos a encontrar mejoras bastante interesantes. Así es como el modelo se ve por detrás. Aquí vemos entonces las fuentes que podemos entonces en este caso remover. Sus ventiladores entonces ya tienen claro cuál sería el escenario ideal para trabajar este tipo de dispositivos. Y pues una de las preguntas más frecuentes es, bueno, venimos de trabajar la serie CCR 1000, ya muchos las conocen muy bien, pero entonces ahora al trabajar con la CCR de la serie 2000, pues qué diferencias vamos a tener o digamos que muchas veces se empiezan a comparar precios y la pregunta muchas veces es, ¿por cuál me voy? Algo que ha confundido mucho con la nueva serie es que han encontrado de que los precios son más económicos en la serie de 2000. Pero cuando se revisa la información técnica vamos a encontrar de que hay diferencias bastante relevantes en cuanto a procesamiento y allí es donde se empieza a generar la confusión. Si yo verifico
o comparo la serie 1009 7G con la 2004, entonces por este lado vamos a empezar a notar diferencias como cantidad de puertos, 16 versus 7. Interfaces SFP Plus, 2, en este caso 1. Procesamiento en tipo bridge, entonces superado drásticamente. Procesamiento a nivel routing, superado también considerablemente, pero entonces, ¿por qué el precio de la 2004 es muy similar al de la 1009? Y esto se debe a que los modelos de la serie 1000 tienen una board de arquitectura o de chips componentes tilera que pues no es muy comercial y que muchos ya los han descontinuado estos chips. En cambio, en la CCR de la serie 2000, los componentes ya son sobre arquitectura ARM64. Así entonces, estamos hablando de una arquitectura más comercial, en donde tiene diferentes también ventajas en cuanto a procesamiento, consumo de energía y pues que sus componentes son más económicos. Entonces, esto digamos que ha ocasionado de que la diferencia en precio pues no sea mucha. Ahora, hay algo que debemos de tener en cuenta y es que los precios posiblemente empiecen a cambiar y se debe a que siempre cuando se genera escasez de componentes, los precios van a subir. Entonces, es muy posible de que algunos precios empiecen a cambiar y no es algo tanto por parte nuestra, sino que viene directamente de fábrica porque la escasez de componentes pues ocasiona de que los precios se incrementen. Pero con todo y eso vamos a encontrar de que las prestaciones que nos ofrece este producto van a ser mayores y que la diferencia en precio del uno al otro, pues digamos que no es tan alta. Así que si me preguntan cuál sería la mejor opción entre estas dos, pues si digamos está la disponibilidad de obtener este modelo, pues digamos que estoy haciendo una inversión más inteligente porque voy a tener más prestaciones y voy a tener un modelo actual y pues digamos que si comparo las prestaciones en cuanto a precio, sería más favorable. Por otro lado, tenemos también entonces el mismo modelo. Vemos que por acá tenemos la versión 2004 16G, 2S+, la versión sencilla de ventiladores, pero por otro lado también tenemos entonces el modelo 2004 16G 2S+, en versión PC. El PC significa Passive Cooling, que nos quiere decir disipación pasiva. Así que si tenemos un escenario de gabinete como el que habíamos mencionado cuando mostramos la 5009, no están las condiciones más favorables para, digamos, cerrar el gabinete, que no haya polución, poner un aire acondicionado para que siempre el aire que circule sea el más fresco posible. Entonces, se va a adaptar mejor para su escenario una versión PC. Las características siguen siendo las mismas. Lo que va a cambiar aquí es cómo enfría la board y sus componentes este modelo. Así que esa disipación pasiva es el principal diferencial en este modelo. Y que en este caso, por ejemplo, muchas veces me dicen los ISPs, lo que sucede es que yo tengo una zona donde lo alimento todo por banco de baterías o paneles solares o listo, alimento, pero hay una UPS y pues la idea es que sea lo más eficiente posible, necesito que todo sea DC. Así que este modelo me va a dar entonces esas características, soportando igual redundancia, así que tengo las dos opciones de alimentación directamente en DC. Por un lado el plug convencional DC y por otro lado la introducción de pines. Aquí tenemos entonces la disipación pasiva y muy importante. Cuando nosotros conectamos en DC, entonces no tenemos la conexión de puesta a tierra que generalmente nos da la conexión AC a través del toma eléctrico. Así que nunca se olviden de aterrizar el dispositivo. Esto va a alargar mucho la vida útil porque vamos a estar desviando todas esas descargas atmosféricas que de pronto se encuentren en la zona
o que acumulen los dispositivos, pues van a tener donde liberarlas y que no se queden en el dispositivo en la board o que lleguen a los componentes, donde allí pues inmediatamente vamos a empezar a evidenciar de que empieza a fallar y pues ya estas no son fallas de fábrica, sino de no realizar las respectivas protecciones. Así que principalmente la diferencia en este modelo van a ser estas dos características, la alimentación DC y la enfriación o la disipación pasiva. Por otro lado, entonces tenemos, vamos subiendo, digamos, de procesamiento en cuanto a líneas CCR, y la siguiente versión es la CCR 2116 12G 4S+. Este es un modelo con mayores prestaciones. Estamos hablando de un modelo igualmente Cloud Core de la serie 2000. Estamos hablando entonces en este caso ya de hasta 16 núcleos, 12 puertos Gigabit Ethernet, 4 puertos SFP Plus. Sus fuentes en este caso son redundantes y también si comparamos prestaciones, digamos que este sería como una especie de homólogo de la serie 1036, pero con diferentes mejoras. Si nosotros comparamos entonces, vamos a abrir un momento aquí, por ejemplo, una CCR 1036 para que quede más claro este ejemplo. Vamos a abrir el diagrama de bloques de la última versión. Y vamos a comparar entonces lo que vemos aquí a cómo trabajaría la serie 2000. Si aquí verificamos, encontramos de que las interfaces tanto Ethernet como las SFP no tienen un chip de switching, un chip de conmutación. En ese orden de ideas, este es un modelo que se debería de utilizar netamente routing. No quiere decir que no podamos hacer bridge, lo podemos utilizar, pero cuando hacemos este tráfico de conmutación, pues es un tráfico que va a añadir carga a la CPU. Esto quiere decir que si nosotros queremos aprovechar más el modelo CCR 1036, idealmente deberíamos de poner un switch en uno de sus puertos para que los equipos que requieran conmutación, entonces todo ese procesamiento lo genere el switch y no me lo cargue a la CPU de este modelo. Entonces, si yo hago esa práctica con este modelo, digamos que muchos ISPs están empezando a manejar lo que es su parrilla de televisión en servidor local, una parrilla IPTV local, o está manejando un servidor Plex para películas. Es ese tráfico al estar local y nosotros hacemos un bridge en este modelo y todo ese video que estamos enviando, video en alta definición, está pasando de un puerto, digamos que acá tengo el servidor, ya sea de películas o de televisión, y los clientes se encuentran en estos puertos, entonces es un tráfico que de switching, de capa 2, en donde normalmente entra por un lado y trata de alcanzarlo por el otro. Entonces, si el tráfico es switching capa 2, puedo tener más desempeño o no cargaría tanto la CPU de la CCR 1036 o de la serie 1000, colocando un switch para que ese tráfico conmutado pues no necesite llegar a la CPU de este modelo, sino que el switch se encargue de resolverlo. Entonces, esa digamos que sería la manera más adecuada si utilizamos un modelo como este. Por otro lado, si verificamos aquí entonces ya la CCR 2116 o como los modelos 2004 o vamos a encontrar que en estos modelos ya encontramos chip de switching. En este caso, el chip de switching es este de aquí. Así que cuando un tráfico viene de un lado a otro, entonces tenemos aquí otros subswitches. Entonces, digamos que
si el tráfico viene del puerto 1, 2, 3 o 4, si hay conmutación entre esos primeros 4, pues no van a pasar de aquí. Si en determinado caso un equipo de este puerto necesita llegar al siguiente bloque de switches, entonces en este caso, ese tráfico llega hasta aquí, este segundo chip lo va a redireccionar hacia acá. Así que la conmutación entre estas interfaces de lo que tenemos del 1 hasta el 12 se hace netamente por aceleración de hardware de este chip. Así que en este caso no nos vamos a preocupar. Así que este es un modelo en donde vamos a tener esas prestaciones y si la comparamos en cuanto a procesamiento eh, entre la CCR 1036, entonces tenemos una diferencia de, por decirlo así, más del doble en procesamiento y que pues el máximo desempeño se obtiene más que todo en el sistema operativo 7, en donde pues hay una principal diferencia eh, en cómo se incrementa el performance y esto se debe al tipo de CPU que se trabaja con esta arquitectura. Bueno, ahora llegamos al modelo TAP, digamos que es una de las últimas soluciones que ha desarrollado MikroTik y es la CCR 2216. Seguimos hablando entonces de que contamos con 16 núcleos. En este caso, entonces, contamos con una interfaz Gigabit Ethernet, que su principal propósito es administración. 12 interfaces XS, así que podemos utilizar ranuras o módulos SFP de hasta 25 gigas y 2 ranuras XQ. Estas dos ranuras XQ me permiten entonces también manejar velocidades de hasta los 100 gigabits por segundo. Entonces es un modelo de router con el que vamos a tener eh, procesamiento para rato. Así que los que desean tener un equipo a largo plazo, pues digamos que esta sería una de las soluciones más recomendables. Nosotros tenemos clientes que vienen manejando, por ejemplo, de la línea top pasada, de la generación anterior, de la 1072, que la vienen trabajando desde hace 8 años. Y digamos que desde el inicio hicieron esa inversión y que pues como todas sus ranuras son de 10 gigas, entonces no se han visto pues muy limitados sino hasta ahora. Así que tuvieron un equipo que lo tuvieron trabajando bastante tiempo y no tuvieron que hacer cambios cada vez que la red crecía. Así que en este modelo vamos a, digamos, sería la siguiente generación para seguir con ese esquema. Entonces, no vean 100 gigabits por segundo como algo de nunca voy a utilizar esa interfaz. Normalmente un ISP grande con proyección no lo va a ver así. Así que vamos a contar entonces ya con esas características. Como ven, su modelo de disipación es bastante interesante. Aquí vamos a encontrar cómo extraen entonces el calor de la board. Todo esto pues circula por aquí y lo expulsa. Las fuentes redundantes hot swap y cómo están conectadas a la board. Vamos a ver una captura posterior. Así que también los ventiladores son reemplazables. Así que en este caso con este modelo tampoco necesitamos remover los ventiladores para hacer perdón, no necesitamos apagar el dispositivo para hacer ese reemplazo de los ventiladores, así que ya estamos teniendo ya un modelo más tipo carrier con esta 2216. En cuanto a procesamiento, entonces vamos a encontrar características bastante robustas, hablando ya de los 197 gigas de procesamiento.
ya sea a nivel de switching, capa 3 o con configuraciones de filtrados. Así que si comparamos con la serie CCR 1072, pues tenemos una comparación de cerca de unas 4 veces más procesamiento. Así que es un modelo muy robusto y pues si comparan precios con la 1072 se van a dar cuenta de que a su precio lo van a encontrar bastante favorable. Y pues que se puede manejar para administrar ya sea ISP, administrar la parte de borde ya sea en una red campus, entre otros. Así que este digamos que es nuestro modelo final, hablando pues de routers o switches a nivel de ISP. Así que bueno, esa ha sido la presentación para el día de hoy. Recuerden que estaremos el siguiente mes en Bogotá con nuestros cursos, así que allí vamos a tener explicaciones más técnicas, ir a los laboratorios ya a configurar, a prepararlos pues para que ustedes puedan administrar correctamente los dispositivos MikroTik y a proporcionarles diferentes herramientas para configuración, generadores de scripts, plantillas para envíos de alertas, backups, alertas por Telegram, ese tipo de cosas que son pues muy necesarias para que el ISP esté enterado de todo lo que está sucediendo con su red. Así que bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que mi nombre es Miguel Paz, especialista de productos con MacroTics, trainer oficial de MikroTik para Latinoamérica. Así que bueno, no les quito más tiempo. Muchas gracias para los que han separado este tiempo. Espero que haya sido productivo para todos ustedes. Y no siendo más, entonces nos estaremos viendo en un próximo webinar.